La izquierda radical, y especialmente Boric, Vallejo y el alcalde de Maipú, acaban de darle a la derecha una ventaja competitiva importante. Dejaron al descubierto una debilidad suya que la oposición debería aprovechar para ganarle tanto la municipal como la presidencial. Porque de verdad, yo creo que las declaraciones que cada uno de ellos hizo esta semana demuestran cómo son, cómo actúan, qué los mueve. Y esa información sobre el adversario es valiosísima cuando se trata de ganar. De eso, Boric, Vallejo, Bodanovich, del escándalo de Marcel por una yegua, hablaremos en este resumen semanal. Empecemos por Camila Vallejo. Creo que merece atención especial por 4 razones. La primera, es por lejos la más inescrupulosa, la que miente sin que su rostro se desfigure un ápice y por tanto la que puede tener un buen desempeño electoral gracias a esta cualidad. Segundo, es también la que menos se equivoca, a pesar de ser la más expuesta, entre otras cosas porque tiene el talento de desaparecer cuando hablar no le conviene. Tercero, es comunista y ya sabemos de lo que es capaz un comunista sin escrúpulos. Y por último, es buena moza y esta es una ventaja competitiva importante en política, sobre todo para los efectos de que su condición de militante del PC pase a segundo plano. Pues bien, esta es una de las cosas que la vocera dijo esta semana. Asumimos un país con una inflación de más del 9%. Hoy día esa inflación está en un 4,5%. Fíjense ustedes, lo que Vallejo da a entender es que el gobierno habría logrado contener la inflación sobre la base de argumentos o datos aparentemente objetivos. La inflación era de 9,4% cuando llegaron al poder y está en 4,5% hoy. Es cierto. La cifra que convenientemente omite, sin embargo, es la del IPC de octubre del 2019. En ese tiempo, ministra, la inflación era de 2,7%. Ese debería ser el criterio de comparación. ¿Por qué? Porque octubre del 2019, ministra, fue el mes en que el proyecto de desestabilización política del gobierno de Sebastián Piñera se puso en marcha. Proyecto del que usted fue parte, ministra. No lo digo yo, lo dice Schmidt-Hebel, lo cito. La alianza de terroristas, narcos, Frente Amplio y Partido Comunista y delincuentes que quemaron, asaltaron y le robaron a medio Chile a partir de octubre del 2019, más el COVID a partir de marzo del 2020, pararon el país. Y el papel del Partido Comunista, y suyo particularmente, ministra, mientras era oposición, no fue pasivo. Usted no fue una observadora, fue protagonista. ¡Que te vaya los milicos! Y por tanto, no tiene derecho a contar la historia como si esta comenzara en marzo del 2022, mes en que ustedes asumieron como gobierno. Acá hay una característica fundamental de la izquierda de que hablamos. Sabe contar historias, sabe elegir los aspectos de la realidad que le convienen, sabe capitalizar éxitos ajenos y socializar fracasos propios. Por eso, es imposible ganarle sin un esfuerzo consistente por mantener viva la memoria real, la historia verdadera. La verdad siempre acaba por imponerse, la verdad prevalece, es cierto. Pero el avance de la mentira, la instalación de un discurso falaz, puede hacer mucho daño en el intertanto. ¿Tiene un discurso la derecha? Como es obvio, reacciona cuando el descaro de Vallejo del gobierno es excesivo, pero ¿hay una historia? No. ¿Hay una minuta siquiera que consigne cómo votaron, qué dijeron, qué hicieron antes de llegar al poder los charlatanes que nos gobiernan? No. O sea, tenemos por un lado un relato, mentiroso, pero relato al fin, y por el otro a improvisadores. Así no se gana. Vallejo omite convenientemente también en relación a la inflación que es su gobierno el que ha tenido récord en materia de inflación. En agosto de su primer año, esta llegó a 14,1% acumulada. Y no hay que ser economista para saberlo. Basta con haber ido al supermercado o la feria para saber hasta qué punto han aumentado los precios en nuestro país. Y por si se le ocurre decir que el problema era mundial, hay que recordarle a su memoria selectiva que en 2022 solo estuvieron peor que nosotros en América Latina, Cuba, Venezuela y Argentina. Después
Vallejo dice que hemos tenido las más altas inversiones de los últimos 20 años, pero extrañamente el crecimiento económico del gobierno ha sido el más bajo desde el retorno a la democracia, con un ritmo promedio de 0,7%. La tasa de desempleo más alta de los 3 gobiernos anteriores en sus primeros 23 meses. Y por si pretendiera culpar a factores internacionales, el crecimiento promedio en el mundo fue de 3%. Cito de nuevo a Schmidt-Hebel. Además del crecimiento mundial, las condiciones externas relevantes para Chile, precios de commodities, términos de intercambio, entradas de capitales, precios relativos de activos del resto del mundo, etc., son muy buenos durante los 2 primeros años en comparación con lo que enfrentaron todos los gobiernos previos. Y por tanto, la desconexión es absoluta. Ponderación de factores externos del desastre del crecimiento de Chile, 0. 100% autogoles infligidos por todos nosotros y en particular por el habitante de la moneda. Conclusión, Chile se jodió por autogoles sistemáticos, la inflexión de factores externos es 0, cierre comillas. Así de claro. Eso hace la izquierda radical. Se ampara en datos aislados y descontextualizados para montar sobre esos datos una historia mentirosa. La que sea, la que convenga. Primera lección, por tanto, hay que tener una versión propia de la historia. Y para eso no necesitamos mentir, pero sí organizar, sistematizar los acontecimientos. Una narración de la historia política, de la historia económica, de la historia de octubre del 2019, de la historia parlamentaria de los mediocres que nos gobiernan, de la historia del gobierno militar y del papel que jugó en ella la extrema izquierda. Ahora bien, hay mucho más que aprender de lo que dijo Vallejo esta semana. La mayoría de los analistas coinciden, por ejemplo, en que el gobierno está dándole atención a la economía, en que ha comprendido que la política económica es importante. Una nota del Mercurio citaba a varios que decían esto, de hecho. Pero acá hay que tener sumo cuidado. Es fundamental hacer los matices que correspondan para no caer en el error, en la ingenuidad torpe de pensar que su proceso de aprendizaje finalizó. Disponemos de evidencia para poder asegurar que no han aprendido nada. O más bien, que lo que aparentan comprender hoy lo entendieron siempre. ¿Por qué cambian de conducta entonces? Porque los mecanismos que usaron en el pasado no son útiles en la posición en que están hoy, pero el objetivo de su conducta permanece intacto. Analicemos cómo se comportaron, por ejemplo, cuando fueron diputados. Su objetivo era el poder. Su adversario, el gobierno, y el medio para llegar al poder fue la desestabilización del gobierno de Piñera. ¿Es razonable que la perspectiva de una persona o un grupo cambie si pasa del Congreso a la moneda? Por supuesto. Pero ¿de verdad era tan compleja la realidad entonces como para que no vieran lo obvio? ¿Es posible que en esos años hayan sido unos completos estúpidos, pero que esa supuesta estupidez no los afectara para alcanzar el poder? No. Hoy día que gobiernan, las cifras económicas los impactan ahí donde les duele, en el poder, en la popularidad, en sus expectativas de seguir gobernando. No es que hoy comprendan la importancia de la economía y antes no. Es que el deterioro económico es útil cuando se es oposición y la prosperidad, en cambio, conveniente cuando se gobierna. Insisto, no hay razones para presumir que actúan de buena fe y mucho menos para esperar que lo hagan en el futuro, porque su aproximación a la economía, a la educación, a la seguridad, e incluso a las catástrofes naturales, está dada por la funcionalidad que estos aspectos puedan tener en relación a lo que verdaderamente les importa, el poder. En esta misma línea, Vallejo decía, en el mismo punto de prensa en que habló de economía, que gracias a una estrategia inteligente de despliegue militar y de las policías, la violencia en la Araucanía había disminuido en un 42%. Es cierto, al menos en la percepción de sus propios habitantes, que hoy se sienten más seguros que antes, pero ¿cuál ha sido la estrategia inteligente implementada por el gobierno? ¿Cuál es la genialidad que a ellos se les ocurrió y a otros no? Ninguna. Hicieron lo mismo que proponía en realidad el gobierno de Piñera. ¿Estaban sin internet antes de asumir?
Vamos a seguir las mismas recetas, las mismas políticas de represión, de criminalización, en este caso de militarización. ¿No hay ninguna enseñanza acaso de lo que se ha hecho, de lo que ha pasado hace 2 años? ¿Dónde está la inteligencia, presidente? No solo se negaron a la misma medida entre el 2021 y marzo del 2022, se votó en la Cámara 9 veces por la prórroga del estado de excepción para la macrozona sur. Siempre que estuvieron en sala votaron en contra. Boric, Vallejo 6 veces, Jackson, Maya Fernández, Manuel Monsalve. ¿Antecedentes nuevos como para que cambiaran de opinión? Ninguno. Es clave entender esto, porque es la segunda lección. Ellos saben perfectamente lo que hacen, entienden las consecuencias de sus actos y por tanto la pobreza, las vidas humanas que se pierden, todo son para ellos daños colaterales que están dispuestos a aceptar. Daños que sufren otros, no ellos. La derecha, ¿está consciente de esto? Yo creo que no. Es cosa de ver la actitud que tiene cuando de negociar se trata. A esa derecha hay que explicarle que sus adversarios políticos no son simplemente personas que creen en un modelo político distinto. Son personas que creen que su modelo político lo justifica todo. Chilenos cayeron en la pobreza, murieron a causa del terrorismo, perdieron todo lo que tenían, porque esta gente no quiso, en su momento, hacer lo que debía. Porque derrocar a Sebastián Piñera fue prioritario para ellos. Entonces, le pregunto a la oposición, ¿cómo enfrentarán a una oposición en caso que ellos lleguen a hacerlo? Así, si llegan a gobernar. ¿Han considerado de qué forma conseguirán que para ellos tenga costo político actuar como lo hicieron en el pasado y no rédito, como de hecho ocurrió? Con esta gente no se negocia. A esta gente se le pasa la cuenta. Ninguna persona sensata se asocia por segunda vez con alguien que previamente lo estafó. De eso se trata, de cautela, de operar sobre la base de los antecedentes que se tienen y no de suposiciones tontas. Cambiaron, entendieron, porque la evidencia disponible indica lo contrario. El único cambio de fondo que han tenido es en realidad circunstancial, son gobierno. Y por si caben dudas, o alguien piensa que Vallejo es una cosa, pero que Boric no llega al extremismo del PC, yo creí eso por un tiempo, de hecho. Esto fue lo que dijo Boric en relación al estado de excepción. En su momento, en comillas, declarar estado de excepción es un fracaso de las políticas del Estado y solo profundiza los errores que se han cometido. Por lo tanto, me parece que es un mal camino. Más, abre comillas, haber cedido a las presiones de candidatos presidenciales de la derecha no es el camino y no nos va a llevar a ninguna solución. Militarizar la Araucanía solo genera más rencor y violencia. Detener la violencia de todos los lados no se va a lograr con más violencia. Cierra comillas. Otra. Cuando un conflicto que lleva más de 200 años se maneja como una guerra, no hay paz, solo derramamiento de sangre. No vamos a avalar que este gobierno criminal siga violando derechos humanos y votaremos en contra del estado de excepción en la Araucanía. Usen la inteligencia y no las armas. Este es el tenor de sus declaraciones. ¿Cuál es la inteligencia que usa hoy? La de hacer lo que condenó que otros hicieran. Gobierno criminal que viola derechos humanos. ¿No parecen sutiles los adjetivos? La Vallejo de hoy describe de inteligente también la estrategia de decretar estado de excepción. Pero lo que decía entonces era, no queremos más violencia en la Araucanía, pero aquí no se está persiguiendo a responsables de delitos, se está persiguiendo a mapuche, lo que soluciona nada, no más militares en el Gualmapu. Y cuando el gobierno declaró por primera vez la medida, el 12 de octubre del 2021, dijo, repite una estrategia fracasada que solo aumenta la espiral de violencia. Con esto demuestran que no quieren dialogar ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, solo aumentar la polarización. O sea, en otras palabras, no solo se opusieron a contribuir, lo que es de suyo suficientemente grave, ellos van siempre más allá, ellos acusan, y las acusaciones son de grueso calibre. El Estado de nuestro país ha sido claramente un Estado colonizador con el pueblo mapuche que reside principalmente en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, que son ambas zonas las que actualmente ha militarizado un gobierno criminal, el gobierno de Sebastián Piñera. Tercera lección. No solo se repliegan y niegan, como se dice, la sal y el agua a quienes gobiernan, cuando no son ellos, además atacan. Pregunta para la derecha.
¿Entienden ustedes que esta gente hará salir a la calle a todos sus activistas si alguien que no sea ellos usa la fuerza para reprimir la violencia? ¿Que serán acusados de violar derechos humanos? ¿Cuántos de nuestros candidatos están dispuestos a morir? Es una posibilidad real si se combate el crimen organizado. ¿Cuántos comprenderán que será imposible para ellos salir de Chile porque lloverán acusaciones en su contra? Este problema no se lo han representado. O quizás sí, pero la aprobación del proyecto que determina las reglas para el uso de la fuerza, las RUF, que rige para las policías, debiera estar entre sus principales prioridades, entre las prioridades de la derecha. Hay que presionar al gobierno para dejar establecidas reglas claras. Hay que cerrar flancos. Y eso por 3 razones. Primero, por razones de justicia. Carabineros tiene derecho a contar con respaldo si se les obliga a enfrentar a delincuentes. Segundo, porque no se puede gobernar sin poder aplicar medidas represivas en contra de quienes incumplen las normas. Y tercero, porque hay que dejar a esta gente sin la herramienta letal que usó en el pasado y que afectó a millones de chilenos. En periodos electorales la izquierda suele tener un discurso de sentido común. Así lo hicieron en la segunda vuelta presidencial. Y por eso es tan relevante instalar la versión propia y real además de la historia. Su discurso se volverá ciudadano. Seguramente las condiciones económicas habrán repuntado. Y por supuesto, usarán a Pinochet, su comodín, para debilitar a Evelyn Matei. ¿O ustedes creen que la supuesta amistad cívica con que la enfrentan hoy será la misma en el contexto de una campaña? Peligrosa apuesta la de la élite cuando se juega con tanta anticipación por un candidato. Peligrosísima. Y a propósito de volverse razonable, nos sorprende que Vallejo diga ahora que no pueden desarrollar un plan integral en los territorios, la Araucanía, Gualmapu, Macrozona Sur o como le llamen, si es que tenemos las rutas permanentemente interrumpidas, sea por camioneros u otros hechos. O sea, ni siquiera se compromete con la palabra Gualmapu, dice Araucanía, Gualmapu, Macrozona Sur o como le llamen. Pequeño detalle en todo caso, se refiere a caminos permanentemente interrumpidos por camioneros y otros hechos. Debe cuidar a su electorado. Han hecho lo que debían y el terrorismo en la zona ha disminuido. Qué impresionante pensar que antes no les importó. ¿Aprendió? No. Así como intentarán en los próximos 2 años contar con la tranquilidad y seguridad que hace falta para gobernar, así también dejarán de hacerlo cuando el objetivo sea llegar de nuevo a la moneda. Es la misma estrategia, no han cambiado nada. Es la conducta de siempre, la lógica de poder aplicada en circunstancias distintas y por tanto solo aparentemente contradictoria. Así de simple, así de mezquino. Quizá la derecha debería estar haciendo un catastro de víctimas de todas y cada una de las cosas que esta gente dejó de hacer o impulsó y que causó víctimas de la pobreza, del terrorismo, de la economía, de la educación, de todos los derechos humanos que ellos han atropellado. Cuarta lección, hay que ir al ataque, hay que tener una estrategia ofensiva, no defensiva. El alcalde de Maipú ha actuado exactamente de la misma forma, aunque pienso, es un prejuicio porque no lo conozco, que es más por razones de frivolidad que de malicia. ¿Qué decía Bodanovich el 2019? Comillas, cuesta dormirse viendo tanto abuso de poder y de violencia por parte de militares y carabineros. Velar por los derechos humanos debe ser nuestro principal foco hoy. Y vamos a hablar del insomnio del alcalde. ¿Dónde fue que vio estos abusos de poder y violencia por parte de militares y carabineros? ¿Recibió reportes del Partido Comunista con antecedentes falsos o imágenes distorsionadas? ¿Le dijeron, como intentaron hacerlo con Mico, que había detenidos desaparecidos y se lo creyó? ¿No vio las imágenes que todo Chile tuvo a disposición de abuso en contra de carabineros, no por parte de carabineros? Es muy curiosa esta sensibilidad frente amplista, este buenismo de bajo costo, de tomar posición sin demasiado apego a los hechos, moralina express. O sea, ellos ven algo, sacan conclusiones en fracciones de segundo, tuitean solidarizando y luego se sienten bien, ¿no? Están del lado correcto de la historia. A ese tipo de frívolos les pregunto, ¿ustedes
dicen ser más sensibles y bondadosos que sus padres. Si es así, tomemos solo el ejemplo de la pobreza. ¿Quién puede creer que les importan los pobres si defienden un modelo económico fracasado? Si el samaritano de turno quiere ayudar a alguien en relación a un determinado aspecto, la rectitud en la intención lo impulsaría a estudiar, a averiguar cómo es que esto se hace o no. Es un razonamiento simple. Si algo te importa, te preocupas. Si algo te preocupa, te informas. Si no lo haces, puede que sea por frivolidad o malicia, pero lo que está fuera de duda es que tu supuesta preocupación no es genuina. Eso es. Y lo podemos confrontar con su propia acusación contra carabineros y militares de violar derechos humanos. ¿Es creíble que le importaran tanto los derechos humanos a una persona que ignora de manera sistemática los principios del debido proceso? ¿Qué tal si su acusación no tenía fundamento? ¿Consideró los efectos que pudieron tener sobre la carrera y el ánimo de los carabineros que exponían su vida? ¿Respetó acaso los derechos humanos de esos chilenos? Quinta lección. La derecha enfrenta a una izquierda radical peligrosa, con capacidad persuasiva sobre gente joven con inclinación al romanticismo. Es decir, tiene capacidad de reclutar soldados que ningún candidato de derecha sería capaz de atraer. ¿Qué esfuerzo está haciendo esa derecha para convocar? No hay derecho a que se conforme con ganar por contraste, con ser la opción que representa el voto de rechazo. El hecho es que, entre otras cosas, el alcalde de Maipú fue a La Moneda a solicitar el apoyo de los que hace pocos años acusaba de violar derechos humanos. Y tiene razones para solicitarlo. Hace unos días murió un joven de 16 años, producto de una balacera por una disputa entre vecinos. Otros 2 menores de edad, de 12 y 15 años, resultaron heridos. Lo indignante por el doble estándar que deja de manifiesto es que la solicitud fue, por lo visto, bien recibida. Carabineros hizo más de 100 controles en una acción coordinada entre la delegación presidencial de la región metropolitana y el municipio. La lógica de Bodanovich y la respuesta del gobierno es la de siempre. Si se trata de nosotros, si nos afecta, porque estamos en el gobierno o a cargo de un municipio, militarizar sirve. Pero así como la seguridad de los vecinos de Maipú cuenta, porque su alcalde es frente amplista, así también es que la misma solicitud, cuando viene del alcalde de la Florida, no tiene acogida. De hecho, Rodolfo Carter se quejó de este doble estándar. Dijo, comillas, hemos pedido esta medida y el gobierno se ha negado permanentemente. Si ahora cambian de opinión, solo porque lo pide un alcalde del Frente Amplio, en año de elecciones, además, es bueno que nos aclaren a todos cuáles son las razones. La propia alcaldesa de Cerrillos, también de izquierda, se quejó de que hubiera alcaldes de primera y segunda categoría. De nuevo, no es la violencia o el crimen organizado el foco de su interés, sino en tanto y en cuanto los afecte personalmente. Si la comuna es la de Carter, que el costo político lo paguen los vecinos de la Florida. Si la comuna es de Carter, que el costo humano lo paguen los vecinos de la Florida. Son, como siempre, el daño colateral de una estrategia política. Y eso no cambiará. De nada servirá su aparente aprendizaje, porque el verdadero aprendizaje que han hecho desde la adolescencia es el del poder. Esa es la perspectiva que tienen, la razón que los mueve, la explicación de todo lo que hacen o dejan de hacer. Y en parte es la razón del éxito indiscutible que han tenido. Y justamente en relación a la seguridad, esta semana pasó algo que ya sobrepasa la ficción y parece el guión de una película de terror. Esto es lo que dijo el abogado Aldo Duque. Comillas, una mujer me llama desesperada y me cuenta, mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude. Pensé, dice él, que se trataba de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunté, ¿tiene detalles más precisos? La respuesta de la mujer me petrificó, dice el alcalde. Después de matarlos, los descuartizaron y sus restos los asaron. La denunciante le contó que estos delincuentes usaron una parrilla que pusieron fuera de la casa y que incluso invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros. No podía creerlo, dice Aldo Duque, hasta que me mostraron la evidencia. Mañana al mediodía la acompañaría al Centro de Justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no dé su identidad, pues está amenazada, pero
que lo haga público porque tiene miedo, cumplo su deseo. Yo pensé que era una noticia falsa hasta que la vi en medios de comunicación oficiales. ¿Ah? A esto hemos llegado. Atroz. En el grupo de los frívolos, y sin que tengan la excusa de la juventud, está la camada de los exconcertacionistas, uno de ellos Mario Marcel. Antes de decir cuál es la historia que lo liga a una yegua, quiero dar solo algunas cifras. El crecimiento del PIB per cápita en Chile es el peor de los últimos 34 años, como decíamos. El nivel de ocupación está 2 puntos porcentuales más bajo del que había antes de la pandemia. Diciembre del 2023 cerró con una tasa de desempleo del 8,5%, o sea, segundo peor año de gobierno desde el gobierno de Ricardo Lagos. La productividad en 2022 se ubicó entre el menos 3,5% y menos 4%. En 2023 entre menos 1,8% y 2,4%. El promedio anual de la actividad económica de 2023 fue negativo. La deuda pública está llegando al 40% del PIB. En otras palabras, el ministro de Hacienda tiene buenas razones para estar preocupado. Y precisamente por eso tiene relevancia una historia que lo involucra con una yegua de Quique Morandé. Es una historia insólita, pero que creo lo refleja de cuerpo entero. El día 5 de enero pasado, el preparador Rodrigo Sánchez tenía inscrita la yegua 7 de abril, se llama, para correr en una carrera del Club Hípico de Santiago. Poco antes de la carrera, llevó la yegua a la revisión veterinaria correspondiente y se produjo el primer error de la historia que quiero contar. El lector de chip indicó que la yegua era Enteragut, no 7 de abril, como se suponía que debía ser. Estos son los nombres de la yegua, Enteragut 7 de abril. El veterinario a cargo, por su parte, tampoco se dio cuenta de la discordancia y permitió que la yegua pasara a la Troya. O sea, las dos yeguas, confundidas, en el fondo estaban aparentemente en el mismo corral, eran del mismo color, pero como es obvio, tenían marcas distintas. Ya en la Troya, el preparador ensilló la yegua, sin notar la diferencia. Ahora por segunda vez, o sea, que estábamos con la yegua equivocada. El hecho es que la carrera se corrió y la ganadora terminó siendo la supuesta 7 de abril, que en realidad era Enteragut, propiedad de Quique Morandé. En el control de doping correspondiente, sin embargo, otro veterinario leyó el chip y descubrió el problema. La yegua ganadora no era en realidad la yegua por la que los supuestos ganadores habían apostado. La junta de comisarios informó de inmediato al director de turno del Club Hípico, que anuló la carrera, dio por ganador al ejemplar que había llegado segundo. Esto después de que hubieran corrido varias carreras más, de modo que algunos de los apostadores ya habían votado sus boletos. Bueno, en fin, a pesar de eso, todas las apuestas fueron pagadas. Un amigo mío, que es hípico, me comentaba que no recordaba que esto hubiera pasado antes y que era algo gravísimo porque afectaba la confianza. Lo cierto es que precisamente por eso los comisarios informaron del hecho también al Consejo Superior de la Hípica Nacional, que castigó al preparador con una suspensión de 1 año, periodo en el que no podrá ejercer como preparador, y al Club Hípico con una multa de 4 millones. Lo insólito es que este consejo, acá entra a la escena Mario Marcel, es la entidad que regula, de acuerdo a la ley, toda la actividad hípica en Chile. Y depende nada más y nada menos que del Ministerio de Hacienda, es decir, del ministro Marcel. He tratado de entender por qué la actividad hípica debería ser regulada por el Estado. La verdad es que no entiendo. El Ministerio de Hacienda está a cargo, ¿no es cierto?, nada más y nada menos que de la economía, del empleo, del crecimiento económico, de la inversión, o sea, de cosas que afectan directamente el bolsillo de las personas. Entonces, parece una responsabilidad suficientemente relevante como para que se haga cargo de lo que pasa en una carrera. Pero en fin, así son las cosas. Boric, que tenía la responsabilidad de nombrar al presidente de este consejo, se tomó 1 año y 9 meses para hacerlo. No vamos a extrañar. O sea, también hubo retraso en la designación de subsecretarios, delegados presidenciales, cargos por alta dirección pública, en fin. Para entender el episodio y a su vez lo inexplicable de la conducta de Marcel, es importante señalar o insistir que el Club Hípico tomó medidas al respecto y de manera inmediata. Primero, informó. Luego, sancionó al preparador con 3 meses de suspensión y le quitó el corral.
despidió ipso facto también al veterinario responsable y pagó las apuestas. El Consejo, por su parte, también aplicó la normativa que señala como responsable principal del hecho al preparador. ¿Qué hizo? Lo suspendió, como decíamos, por un año y además sancionó al club hípico con una multa de 4 millones. Como diría Lago, las instituciones funcionaron. ¿Qué pito tocaba Marcel en todo esto entonces? Insisto, no hay respuesta y me voy a limitar a especular. Nunca en la historia de la hípica un ministro de Hacienda se había inmiscuido, como decíamos, en la operación de las carreras. Es verdad que el hecho es muy grave porque atenta contra la fe pública y la transparencia, ¿ya? Y que desde esa perspectiva podría tener sentido intervenir si quisiéramos presumir la buena fe de Marcel. Sin embargo, dado que el hecho fue informado por las instancias correspondientes y que se tomaron medidas al respecto, no queda más que descartar que esta haya sido la razón del ministro para intervenir. Entonces, bueno, ¿y cómo fue que intervino? A través de un comunicado de prensa. La evidencia es que recién 2 meses después de ocurrido el hecho, los medios dieron cuenta de la noticia. Leo los titulares. T13 dice: Ministerio de Hacienda envía antecedentes a Fiscalía por suplantación de yegua de Quique Morandé en el club hípico. The Clinic: suplantación de identidad en carrera del club hípico involucra a yegua perteneciente a Quique Morandé. Bio Bio: la guerra desatada entre la hípica y el ministro Marcel por suplantación de yegua de Quique Morandé. Todos informan de manera tardía y conforme al mismo guión, es decir, siguiendo la pauta de la minuta, presumo, enviada por el Ministerio de Hacienda, la cartera de Marcel. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? ¿Cuál fue el enfoque de la noticia? Que habría un conflicto entre Quique Morandé y Mario Marcel. O sea, en otras palabras, que Quique Morandé, el dueño de la yegua que corrió la carrera en nombre de otra, estaría supuestamente enfrentado con Marcel. Pero, ¿qué tiene que ver el animador con esto? Prácticamente nada. O sea, estamos hablando de que su mejor yegua, ganadora clásica, muy cara además, corrió en nombre de otra. O sea, la ganancia para el animador, ninguna. Tengo al respecto, por tanto, 3 especulaciones sobre las intenciones del ministro al difundir el hecho muy a destiempo y con énfasis en algo que era irrelevante, que era la participación de Quique Morandé en el episodio. La primera es que estemos hablando quizá de un resentido. Quique representa algo, es el niño símbolo de los cuicos de la derecha. Ese es su pecado, el pecado que ni la envidia ni el resentimiento perdonan. Sobre todo si a eso se añade que Morandé es el director del club hípico, una sociedad abierta, sociedad anónima abierta. De manera incomprensible, ningún medio hizo referencia al preparador, que de acuerdo a la normativa y a los hechos es uno de los indiscutibles responsables de lo ocurrido. Entonces, todos mencionaron, por el contrario, a Morandé, que es a lo sumo uno de los afectados, en ningún caso el responsable. Entonces, ¿será que el ministro es un resentido? No lo sé, no lo conozco, pero es una hipótesis, porque la asociación con el animador no la hicieron los medios. Los medios simplemente se hicieron eco del hecho, de la minuta que les llegó. Segunda hipótesis, ¿habrá sido una maniobra distractiva de parte del ministro? Tampoco lo sé, supongo que las pésimas reformas que quiere sacar adelante se tramitan por demasiado tiempo como para que tenga sentido colgarse del episodio, pero tampoco se puede descartar. La tercera hipótesis, la más plausible a mi juicio, es que Marcel sea fundamentalmente un frívolo, y que viera en el hecho la oportunidad de figurar. Quique Morandé era el componente atractivo de la noticia, pero insustancial desde el punto de vista objetivo. ¿Qué pretendía el ministro? ¿Ser el justiciero de las carreras de caballo? Marcel decidió cuestionar la indagatoria que había informado, aclarado, sancionado los hechos y derivó los antecedentes a la fiscalía por iniciativa propia, sin que mediaran quejas ni hubiera afectado. Y al respecto, una comparación. ¿Se imaginan ustedes al secretario del Tesoro preocupado por lo que ocurrió en una carrera de algún hipódromo de Estados Unidos?
Es absurdo, bananero por decirlo menos. Un frívolo, con afán de figuración. Eso explicaría su intervención en este caso y también su disposición a formar parte de un gobierno como este. ¿De qué otra forma se entiende si no? Mario Marcel no es un ignorante ni un incompetente. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge. Fue expresidente del Banco Central, exdirector de la DIPRES, es exdirector ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó en la OCDE y en el Banco Mundial. O sea, no es un Bodanovich, un idealista desorientado. Y aún así, ahí ha estado poniendo su prestigio profesional a disposición de malas reformas, de reformas que ningún economista podría avalar como beneficiosas para la economía. Entonces, hay algo más relevante para él, por lo visto, que la economía, que su carrera y por supuesto que Chile. No son razones técnicas, por tanto, las que explican su conducta, ni la intervención en las carreras de caballo, ni el impulso que le da a reformas como la reforma tributaria. Quizá la portada de un diario y su aparición en una escena distinta, como es la de la época, tuvo un componente seductor, especial para su psicología. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos derecho a exigir que use su tiempo para problemas graves y transversales, en vez de meterse ahí donde nadie lo llama. Y acá está la lección número 6. Esa izquierda radical siempre podrá encontrar a personas dispuestas a blanquear su gobierno pésimo, a sacrificar todo lo que tienen por afán de figuración. Y la derecha no puede seguir siendo ella la estúpida que valida el blanqueo. Estoy harta de oír a la élite diciendo, por suerte está Marcel, porque Marcel es, en los hechos, un empleado que obedece órdenes. ¿O acaso alguna persona estima que la reforma tributaria es, desde el punto de vista económico, una buena reforma? ¿Cómo es posible que una y otra vez se compren este tipo de camuflaje? La reforma tributaria, la reforma de pensiones son reformas nefastas para el modelo económico. Y ahí están los técnicos negociando. Chilenos, ganarle a la extrema izquierda es la única opción de retomar el camino del progreso y evitar la destrucción del país que queremos. Pero justamente por lo importante que es, hay que hacerlo en serio y sin improvisaciones. Hasta ahora no parece haber demasiada conciencia de esto. Desde FNM entregaremos un programa de gobierno para que cualquier candidato lo pueda recoger. Vamos a salir adelante, vamos con todo, vamos por Chile.